¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Les pido mil disculpas, por favor, mil disculpas de corazón, pero me pasó un inconveniente con el computador. Ya no escucharon nada del cuento, ¿no es cierto? No, Ya. nada. Bueno, No, nada. ya, no importa. No, nada. No Vamos a escuchamos. conversar el cuento. El cuento era La Caperucita Roja, ¿ya? Que como todos sabemos, los que lo conocen o los que no lo conocen, el cuento se trata de que la mamá manda a la Caperucita con una canastita, con verduras, frutitas, pasteles, a que se los vaya a dejar a la abuelita. La Caperucita se va por el camino más corto, le aparece el lobo se disfraza de abuelita, se come a la Caperucita, después la mamá lo salva y el lobo hasta ahí quedó nomás. Se murió el lobo. ¿Ya? De ahí, de ese cuento, yo tengo que extraer la información explícita. Como yo les dije, la información explícita es una información verdadera, directa. ¿Alguien de ustedes se atrevería a contarme o decirme qué se imaginarían ustedes? ¿Cuál es la información explícita del cuento? Sin miedo, sin vergüenza, vamos, conversemos nomás y vamos a conversar el cuento. Ya. Nadie quiere hablar. Yo no. Que la mamá mandó a la Caperucita. Ya. Que una niña, que la niña la mandó con su frutita y sus cosas en el canastito. Y se fue y Correcto. se. Correcto. Eso es, correcto. Esa es la información explícita del cuento. Que la mamá manda a la Caperucita a dejarle unas verduritas y cosas para comer a la abuelita. Esa es la información explícita directa del cuento. Ahora nos vamos a reunir en grupos. Yo no sé cuántos alumnos hay. ¿Quién me podría comentar aproximadamente cuántos alumnos hay en la sala de clases? Yo veo conectados 8 alumnos. ¿48? 8. 8. Yo tengo 10. Bueno, ¿hay 10 o 8? Pero yo veo, ahora veo 7. Ya, entonces nos vamos a dividir por la mitad en 2 grupos. Van a elegir un cuento, lo van a comentar entre ustedes, van a sacar la información explícita del cuento y luego van a elegir un representante del grupo y va a contarme cuál era la información explícita de ese cuento. Ya, reúnanse en 2 grupos. ¿Entendieron las indicaciones o tienen alguna duda? Si tienen duda, pregunten. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que varios, porque ¿cómo los vamos a reunir en grupo? Yo creo que todos tienen la misma pregunta. ¿O no? Ah, ustedes están en sus casas todos. Sí, po. Sí, pues todos sí. Por eso estamos online. Online, ya. Bueno, ¿Con qué me junto? vamos a modificar un poco entonces. Ya, vamos a cambiar un poco el sistema. Cada una va a pensar un cuento en forma individual, ¿ya? Y me va a contar cuál es la información explícita de ese cuento. El que tenga alguna duda me pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todavía no le queda claro cuál es la información explícita? Acuérdense que es la información directa y verdadera del cuento. Hola, una consulta. Dígame.
el cuento que vamos a escoger ahora es para presentarlo ahora o en la próxima clase. No, ahora, así en simples palabras, como yo les conté el cuento de la Caperucita Roja, así a simple vista, no me van a contar el cuento entero, lo detallan brevemente. Ya. Mm. Por ejemplo, el cuento de, no sé, que sea cortito, el de la Bella Durmiente, se refiere a que la Bella Durmiente se quedó dormida y que el príncipe le dio un beso y la despertó. Hola, buenas Correcto, tardes. correcto. Esa es una idea explícita, porque eso es lo verdadero del cuento, que la Bella Durmiente se quedó dormida y el príncipe la despertó con un beso. Muy bien, felicitaciones, señora. Ya, gracias. El cuento de los tres cerditos. Ya, Es un cuento popular, pero que ellos vivían, eran tres cerditos que vivían al aire libre, cerca del bosque. Eh, a menudo ellos eran muy inquietos y se iban al, ¿cómo le explico? Em, Se me fue la onda. no se preocupe. Sí, lo veo y le digo al tiro. Porfis. Sí, no se preocupe, tómese su tiempo. Yo opino que el cuento de los tres cerditos, no sé si puedo opinar de eso. Sí, no hay problema. Eran tres cerditos que querían construir su casa y uno la hizo de creo que de barro, el otro de paja y no me acuerdo del otro, pero yo creo que esa es la idea explícita de ese cuento. Correcto, esa es la idea explícita del cuento, que los cerditos construyeron sus casas. Muy bien, creo que le está quedando claro lo que es la información explícita de un cuento. Sí. ¿Quién más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La Blancanieves era, era una niña que andaba como en el bosque Ya, y se encontró con unos enanitos y había una bruja que quería, a todo modo quería matarla. Entonces le llevaba fruta y todo y los enanitos la querían salvar para que ella no muriera. ya, ya, No me acuerdo. ya, no se preocupe, pero ¿cuál cree usted? ¿Esa cree usted que es la información explícita del cuento? No, no es eso. No, pero con confianza, no se preocupe. ¿Cuál cree usted que es la información explícita, señora? Era que los enanitos querían salvarla y la bruja a toda costa quería que ella muriera y le llevaba fruta, le llevó una manzana para que la mordiera. Muy bien, esa es una idea explícita, verdadera del cuento. ¿Alguien más? Yo, Carmen, Buenas tardes, eh, señora buenas Carmen. tardes. Yo la historia de la Bella y la Bestia Ya, cuenta una historia de un rico mercader que vivió hace muchos años. Era viudo y tenía tres hijas. Y además de de pretenciosas, las dos mayores eran muy vanidosas y cambio la pequeña, la cual se llamaba Bella.
Debió 350 y Roura A ver, tenía carácter distinto, pues era señora bondadosa y Carmen, humilde. ¿Sí? ahora sí, es que se escuchaba mal, no se escuchaba Sí. bien. Ah, Se ya. va la señal. Sí. ¿Ya eso? ¿Sería tan amable de repetirnos la información, señora Carmen? Ah, de decirla de nuevo. Sí, porque no escuchamos bien, se fue la información. Ya. Era La Bella y la Bestia. Ya, Cuenta una historia de un rico mercader que vivió hace muchos años, era viudo y tenía 3 hijas y además preciosas. Las 2 mayores eran muy validosas, en cambio la pequeña, la cual se llamaba Bella, vivió debido a su hermosura, tenía un carácter distinto, pues era bondadosa y humilde, y se enamoró de la bestia. ya. ¿Cuál cree usted que es la información explícita de ese cuento? Eh, y se enamoró de la bestia. Correcto, señora Carmen. Sí. La idea explícita y verdadera y directa del cuento es que la bella se enamoró de la bestia. Sí. Muy bien, señora Carmen. Creo que tenemos un solo varón, si no me equivoco, aparte del profesor. Don Carlos, ¿quisiera comentar usted algún cuento? No, ya. ¿Quién más? No le escucho, don Carlos. Que los cuentos que salieron son casi todos los que me sé yo, así que no recuerdo ningún otro. La Cenicienta, No me lo sé. por ahí, alguien que no haya comentado, ¿se atreve a comentarme algo de la Cenicienta? Que la Cenicienta tenía una madrastra y dos hermanastras, y que a ella le hacían, bueno, hacer las cosas de la casa y todo eso, que tenía que lavar, planchar y todo eso, con la madrastra era una persona malvada, Ya, y a ella le ocultaban las cosas, y a ella no la invitaban a ningún lado, ella era como, tenía que quedarse en escondidas, hasta que el príncipe un día la rescató con su zapatito y, y tenía su hada madrina, que eso ya vendría siendo como un cuento, como es el cuento, y la otra es como lo que usted pregunta, es la realidad, es lo que es la madrastra, que era mala con ella, y la hermanastra. ya, a ver. Yo creo que ahí la información explícita, directa y verdadera es que la Cenicienta le quedó el zapato bueno ¿Ya? y se quedó con el príncipe. Príncipe. Esa es la idea explícita. ¿Ya? La información explícita. ¿Alguien más? Hola, yo soy Marcela. Hola, señora Marcela. Yo quiero hablar del cuento del patito feo. Ah, mire, qué lindo, no me acordaba de ese cuento. La verdad que hay hartos cuentos, pero cuando a uno le preguntan un cuento, a uno se le olvida.
Sí, eso es verdad. Sí, o sea, yo le cuento el cuento a mi nieta del patito feo, Es de muy que lindo. una mamá tenía 5 hijos y un patito de ellos le nació más feito que todo el resto, y cuando salían siempre lo miraban en el camino o se reían de él. Es como un pequeño ejemplo con el bullying hoy en día en los colegios. Entonces se lo doy como ejemplo. Entonces, sin saber, después, más adelante, el patito feo se sentía muy triste, se alejó de la familia, se fue a otro lugar y pasó el tiempo, después de haber pasado todas esas penurias, se puso hermoso y bello y era uno de los cisnes más lindos que estaban volando con un grupo de cisnes. Entonces, para mí el cuento es como que el futuro siempre uno cambia cuando quiere ser alguien. Y el patito feo, después de haber sido tan feo y haber pasado tantas penas, resultó ser el más lindo. Correcto. Esa es la información explícita. Exacto. El patito feo resultó ser el más lindo porque no era un patito, No, era un cisne. exacto. ¿Sí o no? Sí. Esa es la información explícita y directa. ¿Alguien más? La señora María José no nos ha comentado ningún cuento. Hola, profe, yo Ingrid. Ya, señora Ingrid. Voy a contar ¿cómo se llama? La parte explícita nomás del Pinocho. Ya, sí. Que Pinocho aprenda a obedecer, a hacerse responsable, a no fiarse de los extraños y a dar valor a la escuela. Pero lo más importante, nos enseña el valor de la verdad. Sí. Muy bien, señora Ingrid. Y eso. Sí, esa es la información explícita del cuento. ¿Alguien más? Señora Mariela o señora Mariela, bueno, Dígame, Mariela, nomás diga. ya, señora Mariela. No les alcancé a escuchar la pregunta. Que nos comente de algún cuento. Yo le comenté Le vuelvo a comentar otro cuento. No, disculpe. Ya, le comenté de dos cuentos, o sea, dos cuentos que le respondí el cuento de los cerditos, ¿se acuerdan? Sí, sí, disculpe. Ya, ¿quién más falta por ahí? No se me ocurre ningún cuento. No se le ocurre ningún cuento. ¿A alguien se le ocurre otro cuento para que le dé una idea a la señora María José? Que no hayamos comentado. Parece que ya contamos todos los cuentos tradicionales, ¿no es cierto? Los felicito porque entendieron muy bien lo que era la información explícita de un cuento, que es la información directa, como les comenté, es la información verdadera y ustedes lo entendieron claramente, ¿ya? Ese es uno de los primeros contenidos que vamos a trabajar y va a ser evaluado. Yo creo que les va a ir súper porque lo tomaron, pero inmediatamente. Así que los felicito y vamos a continuar con, ay, a ver, con los mismos cuentos, si gustan, trabajan el mismo cuento, pero ahora vamos a desglosar el cuento, ¿ya? Vamos a ver en el cuento
¿Cuál es la idea central del cuento? El tema del cuento y el propósito del cuento. A ver, la idea central es parecida a la información explícita, pero no es lo mismo. La idea central es lo más importante que pasa en el cuento. Esa es la idea central. ¿Me entienden? ¿O tienen alguna duda? Esa es la idea central del cuento. ¿Ya? El tema es de qué se trata el cuento. ¿A qué tema va enfocado el cuento? Por ejemplo, los tres cerditos. ¿En qué está enfocado el cuento? Ese cuento está enfocado en que los tres cerditos querían construir una casa. Ese es el tema principal del cuento, ¿no es cierto? Y el propósito es que los tres cerditos construyeron sus casas, pero ¿qué pasó con sus casas? El lobo se las derrumbó, con el donde soplaba y soplaba se las derrumbó. Muy bien, Sí. muy bien, correcto. ¿Ya? Así que ahora pueden tomar el mismo cuento y desglosarlo. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten nomás, pregunten, no tengan vergüenza de preguntarse, aquí todos juntos vamos a aprender, ustedes de mí y yo de ustedes. ¿Cómo hay que escribir el cuento? No, no escribir, lo vamos a comentar. Ah, ya. Piensen en un cuento. Les voy a dar ¿está bien con unos 10 minutos, 8 minutos? Sí, está bien, con 8 o 10 minutitos. Ya. Entonces son 3 ámbitos que deben sacar del cuento. El tema, la idea central, el tema y el propósito. Idea central, tema y propósito. La idea central, ¿y cuál es el otro? El tema del cuento y el propósito. ¿Hay duda? ¿Están complicados? ¿Hacemos un cuento en común y lo comentamos? Ya, por favor. Sí. Levanten la mano todos los que están de acuerdo, la manito que tienen ahí abajo en el computador, tienen una manito. Todos los que estén de acuerdo en que hagamos un solo cuento. Ya, muy bien. Vamos a trabajar el mismo cuento de la Caperucita Roja. Ya. ¿Cuál es la idea central del cuento? ¿Cuál piensan ustedes que es la idea central del cuento de la Caperucita Roja? ¿En qué se centra? ¿Cuál es la idea del cuento? La caperucita que es mandada por la mamá, para mí, yo creo que es la parte central del cuento. La Muy bien. caperucita, Que es mandada por su madre a dejarle cosas a la abuelita. Muy bien, sí. en eso se centra el cuento. Muy bien, señora Maribel. El tema. ¿Cuál es el tema del cuento? Yo creo que llama más que nada la precaución que uno debe tener cuando va a un lugar, Ya, porque ella eligió como lo más fácil para llegar a la casa de la abuelita.
Ya. ¿Alguien más quiere comentar cuál es el tema del cuento? Es el lobo, que hay que tenerle, tiene que tiene que tener precaución con el lobo, porque el lobo es el malvado del cuento. Ya. ¿Alguien más? El cuento de la Caperucita es como vivir la vida real. O sea, hoy en día hay que tener miedo de muchas cosas. Y eso hay que evitarlo, pienso yo. Ya. A ver, ¿puede repetir de nuevo, por favor, que no lo escuchamos? ¿Quién, yo? No, una señora estaba hablando. Ya. Y ahora nos iríamos al propósito del cuento. ¿Cuál es el propósito? Ya, señora. Olga. ¿Lina se llama usted? Lila. Lila, señora Lila. ¿Cuál es el propósito del cuento? El propósito es de que la mamá mandó a la Caperucita a dejarle las cosas a la abuelita para que tuviera para alimentarse. Y el lobo a toda costa quería él comerse a la Caperucita. Entonces el Ya, propósito era que la abuelita se tenía que alimentar y no la dejaba pasar el lobo. ya. ¿Alguien más quisiera comentar? Según Profe, Ya, yo les voy a comentar cuál es el propósito del cuento. El propósito del cuento es que la Caperucita tiene que obedecerle a la mamá, porque al desobedecer le pasó lo que le sucedió con el lobo. Ese es el propósito del cuento. Disculpen, mil disculpas. Ya, ese es el propósito del cuento. Ya, que uno debe obedecer a los padres, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy tenemos que obedecerles porque uno crece y los padres nunca dejan de ser padres, ¿sí o no? Yo tengo 48 años y mi mamá todavía me manda. Así es. Así es, pues, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿me escuchan? Sí. sí. Ahora vamos a tomar un mismo cuento y vamos a desglosarlo. Pueden tomar los mismos cuentos que comentamos delante y vamos a hablar del inicio del cuento, ya, en qué comienza el cuento, cuál es el desarrollo del cuento y cuál es el final del cuento. El inicio es cómo comienza el cuento. El desarrollo es la idea donde están las acciones principales del cuento. Y el final es en qué termina el cuento. Yo les voy a dar un ejemplo. El inicio del cuento de la Caperucita Roja es que la mamá manda a la Caperucita donde su abuelita. El desarrollo del cuento es que la Caperucita se va por el camino más corto, se encuentra con el lobo. Y el final del cuento es que la mamá un leñador salvó a la Caperucita, ¿no es cierto? Ujú. Y la Caperucita quedó viva y fueron todos muy felices. Ese es el final del cuento. ¿Comprenden o les queda alguna duda? No, entendido. Levanten la manito esa de abajito que tienen en el computador. ¿Quién tiene alguna duda? Ya, a todos les... A ver... No, a todos les quedó claro entonces. Inicio, desarrollo y señora Mariela, ¿usted levantó la mano?
Sí, era para preguntarle ¿Ya? lo del desarrollo, que eso como que se me interfirió un poco la voz, como que se El escuchó. desarrollo es donde está la acción principal del cuento. Ya, ¿Me entiendes? Es ya, como en la mitad del cuento donde se desarrolla lo importante del cuento. Aquí lo importante es que la Caperucita se fue por el camino corto, el lobo se la comió. ya. Esa es la idea como más importante del cuento. Y el final es que la Caperucita la salva un leñador, ¿sí o no? ¿En Sí. qué termina el cuento? Inicio el principio, desarrollo la mitad del cuento, donde suceden las acciones importantes del cuento. Lo más importante del cuento, ese es el desarrollo. Y el final, ¿en qué termina el cuento? Ya, me quedó claro. Ya. Acuérdense, Gracias. el desarrollo es lo más importante del cuento. Eso es el desarrollo, lo más importante, las acciones más importantes del cuento. Ya. Ahí lo destaqué. Piénsenlo. Oye, Rota. Señora Valesca, dígame. Señora Valesca, ¿me escucha? ¿Escucha? No le escucho, señora Valesca. ¿Cómo? ¿Usted está levantando la manito? Ay, que se me apretó, disculpe. Ah, no, no se preocupe, Sí. tranquila. Es que estoy en el trabajo, entonces estoy conectada, pero estoy pendiente de todo. Ya, está bien, multifacética. Sí. Está bien, tranquila. ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos ya? Levante la manito, ¿cuánto estamos listos? Yo. Ya, ¿quién más? Ya, vamos a dar unos minutitos más y vamos a empezar a comentar los cuentos. No. Ya, ya van 2 que terminaron, 3 que terminaron. Cuatro que terminaron. Ya, muy bien. Ya.
¿Hasta qué hora es la clase de lenguaje? Hasta 1/4 para las 4. Para las 4. Para las 5. Para las 5, correcto. Hasta 1/4 para las 5. Ya estamos más o menos en el tope. Ya. Vamos a empezar a comentar. ¿Quién quiere partir? Levante la manito, ¿quién va a partir? Yo, Ya, muy bien. ya. Yo conté el cuento de la Bella Durmiente. Ya, El inicio es que una princesa que estuvo dormida por un largo tiempo por un hechizo. ya, El desarrollo es que una bruja le tenía mala, se puede decir, y por eso le hizo ese hechizo por un largo tiempo. ya. El final es que después llega un príncipe del cual tendría que enamorarse ella y la despertó con un beso. Sí, muy bien. La felicito, señora Mariela. Mariela, dígame Mariela nomás, señora, no, Ah, ya, señorita Mariela. para que estemos más en confianza. Ya. ¿Quién más quiere comentar? Ya, ya, don Carlos, cuéntenos. La señora Valesca está levantando la manito. ¿Quién más nos va a comentar el cuento? Señora Ingrid, ¿podría comentarnos usted su cuento, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ya, gracias. Señora Carmen, Todo el cuento es La Bella y la Bestia. ya, ¿Se entienden antes? ya, Eh, la Bella eh, Bella, para salvar a su padre, se convierte en prisionera de una temible bestia que vive en un castillo encantado. Desarrollo, pero pronto descubre que la vida en el castillo no es tan terrible como ella imaginaba y que las cosas no son siempre lo que parecen. ya, Desarrollo, hay sí, que desenlace. La bestia muere en brazos de Bella para su angustia. Luego los sirvientes pierden su estado antropomórfico y se convierten en reales objetos sin vida propia. ya, ya. ¿Alguien más quiere comentar su cuento? Señora Lila, ya, señora Marcela, cuente. Bueno, yo continúo con mi cuento El patito feo. Ya, Ya, el patito feo era una pata que estaba en una granja esperando que nacieran sus 7 huevitos que ella tenía, pero de los 7 huevos había uno que era más grande que los demás, ¿ya? Y ahí fue donde nació el patito feo y donde sus hermanos, a medida que iba creciendo, le decían que era feo, feo, feo. Y el inicio del cuento para mí es esa parte.
Ya. La parte intermedio es cuando él se fue o sea, se fue de paseo con la mamá y los patitos feos y de repente apareció un granjero y empezó a disparar y él se escondió y la mamá pata se fue con sus crías y él quedó en el bosque solo. Entonces al otro día, en la mañana siguiente, él empezó a caminar y todos los animales del bosque le decían feo, feo, feo. Intermedio. Y el final para mí fue cuando el granjero tomó al patito feo y se lo llevó porque había una nieve muy fuerte y se lo llevó a su granja para cuidarlo. Y en esa mañana, cuando se fue el invierno, se levantó en una mañana de verano y se fue a nadar y se dio cuenta que era un hermoso cisne. Ya, muy bien. La felicito. Ok, gracias. ¿Alguien más? Señora Ingrid. ¿Nadie más quiere comentar su cuento? Ya. Ya, señora Lila, cuéntenos su cuento. Ya, el cuento de la Blancanieves. Ya. Había una hermosa reina que vivía en un castillo en donde ella quería tener un bebé. Y ella se le cumplió su deseo, tuvo una linda niña que empezó a crecer en el castillo y había una niña, otra persona que era como una reina y se puso como celosa porque llegó esa niña y empezó a crecer y se formó en una linda niña. Entonces ella empezó a ponerse envidiosa y se fue convirtiendo en mala, como maléfica, y quiso hacerla como que ella muriera. Entonces, después ella empezó a ir al bosque a cantar, se aparecían pajaritos, cosas así. Era todo muy lindo, hasta que ella se apareció y se convirtió en una linda abuelita para regalarle una manzana, que para regalársela a ella, la limpió todo y esa manzana estaba envenenada. Y ella se la recibió porque como era una abuelita, la mordió y se quedó dormida. Y ella había conocido unos enanitos, que los enanitos hicieron todo lo posible para que ella no la recibiera, pero ella lo hizo igual. Y después, cuando ella se quedó dormida, apareció un príncipe y le dio un beso y la despertó. Y el final del cuento es que ella no murió, pues, y quedaron felices y la otra persona desapareció de la... No le escucho nada. No se escucha, tiene el micrófono cerrado. Ya. Entonces el final del cuento sería que el príncipe la besó, la bella durmiente despertó y quedaron todos felices, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. Ya, don Carlos. Don Carlos está levantando la manito. Cuéntenos, don Carlos. ¿No se escucha? Sí, se escucha clarito. Ah, ya. A lo mejor se le apretó la manito, don Carlos. Ya, se le debe haber apretado la manito. Bueno. Para finalizar un poco, vamos a recordar lo que vimos hoy día. Vimos 3 puntos importantes. ¿Quién podría nombrarme los puntos importantes que vimos hoy? Sacar lo explícito de un cuento. Muy bien, la información explícita de un cuento
la ¿Y cuál información es la explícita Y del información? cuento. el tema central, Ya, El vamos tema levantando central. a ver, vamos a ir levantando la manito Ya, del ya. computador y ahí yo les voy indicando. Ya, estaba la señora Maribel hablando. Ya, señora Maribel, cuéntenos. Los temas principales del texto son lo explícito que vendría siendo lo que era realidad del cuento, lo verdad del cuento que usted lo explicó. Ya, El tema central y el desarrollo que vendría siendo y el final. Esas son ya, las partes que usted no explicó del tema de hoy. sí, ya, lo explícito, la información explícita, el inicio, el desarrollo y el final de un cuento. Ya, ya, señora Lila, La idea central del cuento, la idea central del cuento. el tema, el propósito, el inicio del cuento, el desarrollo final. Desarrollo y final. Ya. ¿De qué se trataba el tema del cuento? ¿Alguien sabe de qué se trataba el tema del cuento? Bueno, el tema es en lo que está enfocado el cuento, ¿no es cierto? El propósito es como la enseñanza que nos deja el cuento. Como comentamos, el propósito del cuento de la Caperucita Roja era que no hay que desobedecerle a la mamá, ¿no es cierto? Ese es el propósito del cuento. Sí. Señora Carmen, cuéntenos. Señora Carmen está levantando la manito. Información explícita, inicio, desarrollo y desenlace final. ¿Ya? ¿Y eso? ¿Sí? ¿Y el propósito y el tema central? ¿Ya? ¿La conclusión? ¿Ya? ¿Y eso? No se le escucha, tiene el micrófono cerrado. Ya. ¿Alguien me podría desglosar un poco los temas que tratamos hoy día? ¿Definirlos? ¿Explicarlos? Nos quedan 3 minutitos. En estos 3 minutitos, ¿quién podría explicarme el significado de los puntos principales que tratamos hoy día? Que fueron 3. La información explícita, el tema, el propósito, el inicio, el desarrollo y el cierre y el final. Ya. Vamos a dejar una pequeña tareita. ¿Ya? Una pequeña tareita fácil, súper fácil. La próxima semana me van a traer otro cuento y me van a desglosar el inicio, el desarrollo y el cierre.
¿Les quedó claro el inicio, el desarrollo y el cierre? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten nomás, no tengan miedo, con confianza. A mí me quedó claro. Ya, muy bien, señorita Mariela. No, a mí Amén. también me quedó claro. Qué bueno. Sí. A mí también me quedó claro. Sí, a mí también me quedó claro. Una consulta, Dígame. ¿en cuántas líneas cada parte? No, no se preocupen, me lo comentan. Me lo comentan. Ok, gracias. No, no es necesario que lo escriban. Disculpe, Dígame. esto no, es que andaba en el baño, no alcancé a escuchar. ¿Dejó alguna tarea pendiente? Sí, usted va a elegir otro cuento y de ese ¿Ya? cuento me va a explicar el inicio, el desarrollo y el cierre del cuento. Ya, ya. Bueno, yo les comento que traía unos power para que vieran en el computador, pero tuve un inconveniente y no se los pude mostrar. Espero la próxima clase retomar y que los podamos ver para que les quede más claro lo que trabajamos hoy, pero yo creo que les quedó bastante claro porque los ejemplos estuvieron súper buenos, trabajaron muy bien, preguntaron y la participación de todos estuvo excelente, excelente. Así que ahora nos vamos con matemáticas. ¿Ya? Los contenidos que vamos a tratar en matemáticas. ¿Ya? Vamos a tratar números y operaciones aritméticas. Eso es lo primero que vamos a tratar. Los números naturales. Eso lo vamos a ver hoy día. Ya los números naturales. Las fracciones, los decimales, positivo, multiplicaciones, divisiones, aproximaciones, operaciones combinadas, resolución de problemas que involucran las 4 operaciones de números naturales, fracciones y o decimales positivos. Lectura y escritura de aplicación de los números. Medición del tiempo, resolución de problemas que involucran proporcionalidad directa porcentajes. Cálculo del área, esto ya es geometría. Nos vamos a otro punto, la geometría. Cálculo del área, perímetro en rectángulos y cuadrados. Resolución de problemas estableciendo relaciones entre áreas y perímetros. Comprensión y aplicación de la noción de escala como ampliación o resolución de las dimensiones reales en la representación de medidas de longitud y superficie. Ahora nos vamos al tema de estadísticas y probabilidades. Construcción de tablas y gráficos simples y lectura de información. Contenidos en teclas simples de donde, contenida en tablas simples de donde de doble entrada, gráficos de barra y circulares. Comparación de datos demográficos, económicos y otros, presentados en tablas gráficas y análisis de fenómenos sociales y naturales a partir de datos cuantitativos. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con los números naturales. ¿Alguien por ahí sabe cuáles son los números naturales?
yo les cuento que es lo más simple del mundo. ¿Cuáles son los números naturales? Los que... Uno, dos, Dígame, 1, dígame. 2, 3, 4, 5, así. Muy bien, son los que continuamos, los que a diariamente ocupamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y no tienen fin, son infinitos. Infinito porque los números no tienen fin. ¿Ustedes sabían que no tienen fin? Nunca terminan. Millones, trillones, Sí. cuatrillones, y siguen, y siguen, y siguen. Y nunca van a tener un final, ¿no es cierto? Esos son los números naturales, los que nosotros ocupamos cotidianamente a diario. Vemos los números en billetes. ¿En qué más podemos observar los números naturales? A ver, vamos dando ejemplos. En la, ¿ah? ¿En la moneda? En las monedas, muy bien. En las patentes, En en las los números de las patentes, casas, en los números de las casas, en los celulares, los números de celulares. en los números de celulares, Los calendarios, en los calendarios, Código. en los códigos, Los bingos, los bingos, en los precios, en los precios, En realidad en todo. en todo, ¿no es cierto? Para nosotros la vida, los números naturales van con nosotros de la mano, ¿no es cierto? Para todo lo ocupamos, para marcar los números de celulares, para ubicar direcciones, para ver los precios en los supermercados y muchas cosas más, ¿no es cierto? Para ubicar los cursos de los hijos, primero, segundo, tercero, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Son los números que ocupamos cotidianamente en la vida, que nos sirven para diferenciar un precio de otro, y así sucesivamente, hasta en la locomoción, la micro 1, 2, 3, 4, 5, 6, también tienen números naturales, son los que cotidianamente usamos en nuestra vida, ¿ya? Ahora, espero que ahora se pueda ver. Ustedes me dicen si se ve. ¿Me escuchan? sí, Ah, ya, Sí, ya no. sí, se escucha bien. Ya. Sí, bien. ¿Pueden ver lo que yo puse? no, No. No, no se ve No, nada. no se ve nada. nada, profe. ¿Cómo me va a pillar la tecnología, no es cierto? Oh, no. ¿Están ahí? Sí, Ya. sí, la escuchamos súper. La escuchamos clarita. pero no se ve nada. Ahora no sé cómo volver, a ver. Ya los recuperé. Aquí están. Ya. Esos son los números naturales, ¿no es cierto? ¿Están ahí con apoyos algunos al lado de sus hijos o de alguien? Yo Yo no. de apoyo de mi Yo no, yo hija. estoy sola. No, yo solita. Yo con apoyo de mi hija. Sola. No, yo sola. Ya. Solo también. Los que puedan, van a escribir los números del 0 al 100. A ver, voy a tratar de bajar el cuadrito que les tenía. Terminé, profe. Bien. Terminé, profesora. Muy bien.
Terminé, profe. Muy bien. Disculpe, acá Dígame. no se escuchó nunca lo que estaban conversando. Es que tengo mal el internet. No No se sé preocupe. qué es la tarea que están haciendo. Y Mire, tuve que salir para acá, para afuera, para tomar señal. no se preocupe. Yo le voy a contar que hoy día en matemática estamos trabajando los números naturales. ¿Eso lo alcanzó a escuchar o tampoco? Para repetirle. Señora Mariela, ¿me escucha? Escucho. Sí. Ya. ¿Alcanzó a escuchar lo de los números naturales o no alcanzó a escuchar? No alcancé a escuchar. Ya. Tuve que salir para acá. Ya. Le voy a repetir a la señora Mariela. Ya, señora Mariela, hoy día vamos a trabajar los números naturales. ¿Ya? ¿Cuál cree usted que son los números naturales? Uy, ya no me acuerdo. Ya, yo le cuento que los números naturales es lo más sencillo de la vida. Son todos los números que conocemos, del 0 hasta el infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguimos porque no sabemos, no tienen fin. Ya. 1 millón, 2 millones, 3 millones y siguen y siguen y siguen y no terminan nunca, ¿no es cierto? Cierto. ¿Y dónde encontramos números naturales? Ejemplo, en el celular. ¿Dónde más, señora Mariela, encontramos números naturales? En el computador, En el computador, en la calculadora. en la calculadora. Muy bien, señora Mariela. ¿No es Ya. cierto? En todo ámbito de vida, los números naturales están con nosotros, trabajan con nosotros, están a diario con nosotros y no tienen final. Nadie sabe cuál es el final de los números. Nadie sabe. Eso es infinito. Nunca terminan. Entonces ahora yo les pedí que hicieran una tareita, que me escribieran del 0 al 100. Ya. Estoy listo. Muy bien. Terminé. No se le escucha nada, profe, tiene el teléfono, el micrófono silenciado. Muy bien. Tiene su teléfono en silencio. Ya, gracias. Vamos, pongo a cada rato en silencio porque estoy en mi casa y tengo 3 hijos. Entonces andan todos para allá y para acá, así que para que no se escuche, por eso lo pongo a cada rato en silencio. Y el menor es de 6, es revoltoso.
vamos a dejar hasta aquí los números porque nos quedan poquitos minutos